El mensaje de esta mañana se titula Maravillosa Gracia, el bautismo del amor. Vamos a hablar sobre los bautismos del Espíritu Santo y otra forma de llamar al bautismo del Espíritu Santo es el bautismo del amor. Ahora, antes de entrar en el tema, quiero comenzar dándoles algunos ejemplos. Quiero decirles que se aproxima un derramamiento masivo del Espíritu Santo. No falta mucho tiempo para que llegue. Viene un derramamiento masivo del Espíritu Santo y necesitamos estar individualmente y colectivamente preparados en nuestros corazones para lo que se avecina. Solo porque se aproxima un derramamiento no significa que todos vayan a ser llenados de la misma manera. Si tomas una taza de 8 onzas, un recipiente de 1 galón, un recipiente de 5 galones y un barril de 50 galones y los pones todos debajo de las cataratas del Niágara, ¿cuántos saben que se está derramando la misma cantidad de agua? Pero cuando retiras los recipientes, uno tiene 8 onzas, otro tiene 1 galón, otro tiene 5 galones, otro tiene 50 galones. ¿Cuál es la diferencia? El mismo derramamiento cayó sobre todos ellos, pero un recipiente era más grande que los demás. Así que tiene que ver con preparar nuestro corazón. Y esto es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Nuestros corazones. Debemos ceñirnos el cinturón, mantener nuestras lámparas encendidas y nuestros corazones hambrientos, preparados para lo que está por venir. Así que va a venir un poderoso bautismo en el Espíritu Santo, un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es por varias razones. Dios va a glorificar su nombre en la tierra. Dios va a preparar a un pueblo para la segunda venida de Jesús. Con este derramamiento vendrá el fuego de la santificación, la santidad y la presencia y el poder de Dios. Así que con el derramamiento Dios traerá una cosecha de almas. Él va a levantar y purificar a un pueblo que sea santo y esté listo para la segunda venida. Estamos a punto de cruzar al último gran y poderoso derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra. Y eso es para lo que estamos preparándonos. Por eso quiero darles algunos ejemplos de lo que es el bautismo de amor o el bautismo del Espíritu Santo. Lo que es, y creo que en general en las últimas décadas hemos hecho menos el bautismo del Espíritu Santo de lo que realmente es. Realmente cambia la vida, la transforma. Incluye los dones del Espíritu Santo. ¿Todos saben de lo que estoy hablando, el bautismo en el Espíritu Santo? Si todos han leído las doctrinas fundamentales de Cristo, todos lo sabrán, ¿verdad? Y así cuando nacemos de nuevo nos bautizamos en agua, ¿verdad? Esa es nuestra identificación con Cristo. Hay más de un bautismo. Luego está el bautismo en el Espíritu Santo. También está el bautismo de fuego y el bautismo de sufrimiento. Pero vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo de amor y transformación. Ahora bien, ¿cómo? En fin, voy a empezar. Quiero leer algunos ejemplos de personas que han sido bautizadas poderosamente en el Espíritu Santo para que sepan qué anhelar y qué esperar. El 10 de octubre de 1821, Charles Finney era un abogado de 29 años. Él entregó su corazón a Cristo. Al leer su biografía y sus memorias, vemos que se acercó a Cristo con una actitud diferente a la de la mayoría de la gente de su época. Era abogado. Él leyó la Biblia de principio a fin. De hecho, iba a la iglesia, asistía a reuniones de oración, formaba parte del coro, pero él sabía que aún no había nacido de nuevo. Y dijo, pero vi lo muerta que estaba la iglesia donde me reunía y tenía miedo de pedir guianza al pastor o a los ancianos porque sentía que me iban a orientar mal ya que podía ver sus vidas. Así que dijo, sentí que solo podía confiar en la Biblia. Así que, como abogado con una mente brillante, leyó toda la Biblia. Y cuando lo hizo, llegó a una conclusión. Dijo, llegué a la conclusión de que la salvación es 100% la gracia de Dios y su obra, dada como un regalo gratuito. No solo la justificación, sino toda la salvación. También comprendí que para recibirla debía entregar mi voluntad a Él. Qué manera tan maravillosa de acercarse al Señor. No como lo pintamos en Estados Unidos, ya sabes, ven a Cristo y Él te salvará de tus problemas.
Bueno, eso podría ser cuando empiezan. Lee el libro de los Hechos. Cuando nacieron de nuevo, comenzaron a ser perseguidos. Así que hemos creado un evangelio centrado en el hombre en torno a nuestra comodidad. Así que venimos a Cristo y serás bendecido, serás sanado. Dios sí sana. Él bendice, pero no se trata de eso. Finney entendió que la salvación es 100% gratuita por la gracia de Dios, pero que requería que yo confiara en Él con todo mi corazón, rindiéndome a Él por completo. Así que un día, después de llegar a esa conclusión, tomó una decisión y se fue al bosque para orar por la mañana. Y dijo, decidí que no iba a volver hasta saber que mi alma estaba salvada. Iba a entregar mi corazón a Cristo. Así que salió e hizo eso. Se fue a un lugar apartado del bosque. Y dijo, no me di cuenta, pero cuando terminé, cuando empecé a caminar de vuelta hacia mi oficina, ya era casi la hora de cenar. Había salido por la mañana y me pareció que había sido poco tiempo. Él dijo, sentí un cambio claro en mi corazón. Sentí una gran ligereza. Sentí una gran paz. Aunque pensaba, esto es extraño, me siento muy en paz. Dijo, intenté en mi mente volver atrás, porque antes de entregar mi corazón al Señor, estaba preocupado por mi pecado. Estaba ansioso por no saber si sería salvo o no. Así que dijo, sentí tanta paz que intenté volver a sentirme preocupado, recordando mis pecados, y no pude. Solo sentía paz. Dijo, así que pensé, esto es maravilloso. De todos modos, me estoy saltando muchas cosas. Vuelve. Él está en medio de la mudanza de su oficina. En aquella época llamaban a los abogados escuderos. Entonces dijo que tenía un socio, alguien de su oficina, y tenían que trasladar los libros aquí. Dijo, así que trasladamos los libros. Déjame terminar de leer. Por la noche habíamos colocado los libros y los muebles, y yo encendí un buen fuego en la chimenea con la esperanza de pasar la noche solo. Justo al anochecer, el escudero Dubove, otro abogado, viendo que todo estaba acomodado, me deseó buenas noches y se fue a su casa. Lo acompañé hasta la puerta, y cuando cerré la puerta y me di la vuelta, sentí que mi corazón se derretía. Todos mis sentimientos parecían hermanos y fluir, y la expresión de mi corazón fue, quiero derramar toda mi alma ante Dios. El despertar de mi alma fue tan grande que corrió a la habitación detrás de la oficina principal para orar. No había fuego ni luz en la habitación. Sin embargo, me pareció que estaba perfectamente iluminada. Cuando entré y cerré la puerta tras de mí, me pareció encontrarme cara a cara con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando leo su relato, sé lo que está experimentando, porque yo he experimentado algo similar a esto. Cuando el Señor se manifiesta en el Espíritu, es como ver una pantalla de televisión delante de tus ojos. Pero semanas después puedes pensar, ¿acaso fue solo mi imaginación? No fue solo en tu mente. Así que esto es lo que dijo. Parecía como si me hubiera encontrado cara a cara con el Señor Jesucristo. En ese momento no se me ocurrió, ni tampoco durante algún tiempo después, que se trataba de un estado mental. Entiendo lo que quiere decir. Fue en el Espíritu y Él no sabe cómo describirlo. Hoy en día tenemos Internet, por lo que todo el mundo puede comunicar sus experiencias. Todos podemos saber, estabas viendo al Señor en el Espíritu. Así que Él dijo, al contrario, me pareció que lo vi justo como vería a cualquier otro hombre. Jesús no dijo nada, pero me miró de tal manera que me derrumbé a sus pies. Desde entonces, siempre he considerado esto como una experiencia extraordinaria, porque me pareció una realidad que Él estaba justo delante de mí. Y caí a sus pies y derramé mi alma ante Él. Lloré en voz alta como un niño. Hice las confesiones que pude con mi voz ahogada. Me pareció que bañaba sus pies con mis lágrimas, y sin embargo no tengo la impresión clara de haberlo tocado, que yo recuerde. Así que debí de seguir en ese estado durante un buen rato, pero mi mente estaba demasiado absorta en la entrevista como para recordar nada de lo que dije. Pero tan pronto como mi mente se calmó lo suficiente como para interrumpir la entrevista, volví a la oficina principal y descubrí que el fuego que había encendido con la leña grande casi se había apagado.
Pero cuando me di la vuelta y estaba a punto de sentarme junto al fuego, recibí un poderoso bautismo del Espíritu Santo, sin ninguna expectativa de ello, sin haber pensado nunca que existía tal cosa. Para mí, sin recordar haber oído nunca a nadie en el mundo mencionar tal cosa, el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera que parecía atravesarme, cuerpo y alma. Podía sentir la impresión como una ola de electricidad que me atravesaba y me atravesaba. De hecho, parecía llegar en oleadas y oleadas de amor, porque no podía expresarlo de ninguna otra manera. Parecía el aliento mismo de Dios. Recuerdo claramente que parecía abanicarme como unas alas inmensas, mientras oleadas y oleadas de amor líquido me cubrían. No hay palabras para expresar el maravilloso amor que se derramó en mi corazón. Ahora bien, ¿dónde encontramos esa frase derramado en mi corazón? En Romanos 5, 1 al 5, dice: ahora por la fe somos justificados y nos mantenemos firmes por la fe en esta gracia y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que él dijo que una vez que nacemos de nuevo, nos regocijamos, sabemos que hay más gloria por venir. Y también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter nos llena de esperanza. Y esa esperanza no nos deja avergonzados, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Derramado es la versión Reina Valera. Así que después de nacer de nuevo, hay algo que viene después de eso. Es el derramamiento, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, del amor de Dios que llena nuestro corazón. Y esto es lo que dice. Y por cierto, esta es la gracia de la santificación. El bautismo del Espíritu Santo es mucho más que, y quiero decir esto con cuidado, yo estimo y atesoro todos los preciosos dones del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es mucho más que todos los dones. Es el amor de Dios el que nos transforma por completo. Y eso se llama santificación. Nos convierte en vasijas que pueden llevar el carácter y la naturaleza de Cristo, donde decimos que ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Entonces él dijo: no hay palabras que puedan expresar el maravilloso amor que se derramó en mi corazón. Lloré en voz alta de alegría y amor. No lo sé, pero diría que literalmente grité las efusiones indescriptibles de mi corazón. Este abogado estoico recibió olas del amor de Dios hasta que gritó cosas indescriptibles. Él dijo: no puedo. Dijo: estas oleadas me invadieron una y otra vez, una tras otra, hasta que recuerdo que grité: Señor, moriré si estas oleadas siguen cubriéndome. Dije: Señor, no puedo soportarlo más. Y sin embargo, no tenía miedo a la muerte. ¿Cuánto tiempo continué en este estado, con este bautismo, que seguían rompiéndose sobre mí y atravesándome? No lo sé, pero sé que era tarde por la noche, cuando un miembro de mi coro, pues yo era el director del coro, entró en la oficina para verme. Era miembro de la iglesia. Me encontró llorando a gritos y me dijo: Señor Finney, ¿qué le pasa? Pero no pude responder durante un rato. Eso significa que no podía hablar. Entonces me dijo: ¿le duele algo? Me recompuse lo mejor que pude y le dije: no, pero estoy tan feliz que no puedo vivir. Se dio la vuelta y salió de la oficina, y a los pocos minutos regresó con uno de los ancianos de la iglesia, cuya tienda estaba cerca, al otro lado de la calle de nuestra oficina. El anciano era un hombre muy serio y, en mi presencia, se había mostrado muy cauteloso y casi nunca le había visto reír. Cuando entró, yo estaba en el mismo estado en el que me encontraba cuando el joven salió para llamarlo. Me preguntó cómo me sentía y comencé a contárselo. En lugar de decir algo, él cayó en una risa incontrolable y espasmódica. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo sobre Finney está cayendo sobre él. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo he tenido el Espíritu de Dios sobre mí mientras reía a carcajadas incontrolablemente durante unos 30 a 40 minutos, sin poder controlarme.
Éramos tres. Estábamos orando en una reunión de oración y después de orar durante 30 a 40 minutos, el Espíritu de Dios descendió sobre nosotros tres. Éramos Jim y Alice Gossett y yo cuando vivía en Palm Desert. No podíamos dejar de reírnos sin motivo alguno. No había nada gracioso en lo natural que nos hiciera reír. Teníamos un gozo tan grande que era indescriptible y lleno de gloria. Así que estas cosas suceden. De acuerdo, dijo. Parecía imposible para él, para el anciano que nunca reía, dejar de reír desde lo más profundo de su corazón. Había un joven en el vecindario que se estaba preparando para la universidad con el que yo tenía una amistad muy cercana. Nuestro ministro, como supe después, había hablado repetidamente con este joven sobre el tema de la religión y le había advertido que no se dejara engañar por mí. Le dijo al joven que yo era muy descuidado en materia de religión y que pensaba que si se relacionaba mucho conmigo, en su mente se distraería y no se convertiría. Pero después de que yo me convirtiera y este joven se convirtiera, él me dijo que le había dicho al señor Gale varias veces que cuando el pastor le había advertido sobre pasar tanto tiempo conmigo, él le dijo que mis conversaciones a menudo le habían afectado más en lo religioso que sus sermones. De hecho, yo había expresado mis sentimientos en gran medida a este joven. Pero justo cuando le estaba contando mis sentimientos a este anciano de la iglesia y a los otros miembros que estaban con él, el joven entró en la oficina. Yo estaba sentado de espaldas a la puerta y apenas me di cuenta de que había entrado. Escuchó con asombro lo que yo decía. Y lo primero que supe es que cayó de rodillas y gritó en la mayor agonía de la mente: «Oh, por favor, oren por mí». El anciano de la iglesia y el otro miembro se arrodillaron y comenzaron a orar por él. Mientras ellos oraban, yo también oré por él. Poco después todos se retiraron y me dejaron solo. Entonces dijo, me pregunté, ¿por qué se rió tanto el anciano? De todos modos, eso sigue en su mente y él habla de ello. Dijo, cuando empecé a tener estas dudas fue como si una nube empezara a cubrir mi mente. Y dijo, pero tenía que aferrarme. A pesar del bautismo que había recibido, esta tentación oscureció mi visión y me fui a la cama sin sentirme seguro. Pronto me quedé dormido, pero tan pronto como me desperté de nuevo, debido al gran flujo del amor de Dios que había en mi corazón, estaba tan lleno de amor que no pude dormir. Pronto me volví a dormir y me desperté de la misma manera, y me desperté una y otra vez con el amor de Dios abrumándome. Cuando me desperté por la mañana, el sol ya había salido. Iluminaba mi habitación con una luz clara. Las palabras no pueden expresar la impresión que me provocó la luz del sol. Al instante, el bautismo que había recibido la noche anterior volvió a mí de la misma manera. Me puse de rodillas en la cama y lloré de alegría. Durante un tiempo permanecí demasiado abrumado por el bautismo del Espíritu Santo como para hacer cualquier otra cosa que derramar mi alma ante Dios. Continúa diciendo que después de este bautismo de amor, dijo, me sentí justificado por la fe. Y por lo que podía ver, me encontraba en un estado en el que no pecaba. Por lo que pude ver, me encontraba en un estado en el que no pecaba. El amor de Dios lo llenó por completo. En lugar de sentir que estaba pecando todo el tiempo, mi corazón estaba tan lleno de amor que rebosaba. Mi copa rebosaba de bendición y amor. No podía sentir que estuviera pecando contra Dios, ni podía recuperar el más mínimo sentimiento de culpabilidad por mis pecados pasados. De esta experiencia no le dije nada a nadie que yo recuerde en ese momento sobre esta experiencia. En fin, las memorias de Charles G. Finney. Entonces, ¿qué quiero decir? El bautismo del Espíritu Santo que está por venir es mucho más de lo que a muchos se nos ha enseñado, que vamos a recibir dones, tal vez hablar en lenguas, profetizar o algunas sanidades sucederán. Esas cosas son preciosas, son valiosas y suceden. Pero el bautismo del Espíritu Santo, como podemos entender aquí, es mucho, mucho más que eso. Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 1 de Hechos, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Dijo eso? Y me seréis
Ahora bien, lo que todos hemos tenido en mente, lo que se nos ha enseñado durante décadas desde que soy cristiano, he oído enseñar, es que eso se refiere a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Significa eso y más, porque esto es lo que dijo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. No dijo que fueras a ir a dar testimonio. Dijo que este poder los transformará en testigos. Él los cambiará al derramar su amor en sus corazones y ustedes serán mis testigos. Recuerden que Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Así que es la transformación interior del Espíritu Santo. Así es como entendemos escrituras como Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, que el Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué le sucedió a Charles Finney? El primer día que fue salvo, bautizado en el Espíritu Santo, dijo, sentí que Dios me había llevado a un lugar donde solo brotaba amor de mí. Eso se llama santificación. Así que no dijo, van a ir a dar testimonio. Dijo, van a ser mis testigos. Así que el bautismo en el Espíritu Santo cambia quiénes somos. Nos cambia. Ya me han oído decirlo antes, pero el difunto y gran santo de Dinakaran, a quien tuvimos la bendición de conocer y convivir en la India, el hombre más santo que he conocido jamás. Él tenía 28 años cuando recibió una visitación del Señor Jesucristo, similar al estilo de Charles Finney. Y digo esto por una razón. Están en la fila para recibir un derramamiento del Espíritu Santo. Sí, por eso lo digo. Y tenemos que poner nuestro corazón en el lugar correcto para poder recibir lo que Dios quiere. Derramar. De lo contrario, simplemente nos pasará de largo. Diremos, vaya, ha sido una reunión emocionante y nos iremos a casa igual que antes. No vamos a permitir que eso suceda. Señor, cámbiame. Y así, Deges Dinakaran había buscado al Señor durante mucho, mucho tiempo. Él dijo, Señor, quiero verte, quiero caminar cerca de ti. Y así, Deges Dinakaran tomó la decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Antes de ir a trabajar por la mañana, él oraba durante un par de horas. Después de volver a casa del trabajo, oraba. Todos los fines de semana ayunaba y los sábados salía a la calle con un megáfono y predicaba el Evangelio y repartía folletos. Decía, voy a vivir para Dios al 100%, lo mejor que pueda, pero Señor, quiero caminar cerca de ti. Y luego por las noches, no sé si era todas las noches, pero su madre y su padre eran amigos de un pastor y su esposa que vivían cerca. Así que todas las noches a las 9, si no recuerdo mal, los 5, él era hijo único de G.S. Dinakaran. Así que él dijo que él, su madre, su padre y el pastor y su esposa, los 5 oraban y adoraban todas las noches a las 9 en punto. Deberíamos hacer eso en nuestros hogares. Aquí hay silencio. Y queremos lo que ellos tienen, pero tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Y entonces dijo, recuerdo que una noche estábamos a punto de orar en familia y yo estaba muy cansado. Dijo, trabajé en el banco todo el día, un día muy largo. Ellos no trabajan 40 horas a la semana. Trabajan como 10 o 12 horas al día, 6 o 7 días a la semana. Recuerdo que hace muchos años estuve en la India y olvidé que no es una nación cristiana. El Shabbat proviene del cristianismo. Estaba en un triciclo motorizado viajando con un taxista. Así que empecé a hablar con este joven de unos 30 años. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes esposa? Sí. ¿Tienes hijos? 2 hijos. Le pregunté, ¿cuánto dinero ganas haciendo esto? Me respondió, unos $2 al día más o menos. Le pregunté, ¿cuántas horas trabajas? Oh, dijo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Le pregunté, ¿cuándo ves a tu familia? Él respondió, la mayoría de las veces mis hijos ya están durmiendo cuando llego a casa. Le pregunté, ¿cuándo es tu día libre? Él respondió, no tengo días libres. 7 días a la semana. El Shabbat fue hecho para el hombre. Nosotros decimos, por ejemplo, a las 5 en punto me voy de aquí.
Cada día lo podemos considerar un día festivo, ¿sabes? Solo hay que nombrarlo, piensa en cualquier cosa y es un día festivo. En fin, al llegar a casa por la noche, dijo, después de un largo día en el banco estaban orando, y dijo, estaba tan cansado que le susurré a mi padre, que estaba a mi lado. Oh, no, lo siento, se lo dijo al pastor que estaba a su lado. Dijo, mi padre estaba orando y le dije, por favor, ora por mí. Estoy muy cansado, no creo que pueda mantenerme despierto. Entonces el pastor le puso la mano encima y dijo, Señor, ¿lo refrescarías? Discretamente, mientras su padre oraba en la reunión de oración, dijo, de repente, una refrescante presencia de Dios vino sobre mí. Me sentí como nuevo. Entonces se abrieron mis ojos espirituales y el Señor Jesucristo se presentó delante de mí. Dijo, durante 3 horas completas habló conmigo cara a cara. Los otros 4 podían sentir la gloria de Dios, pero no podían ver ni oír. Entonces Dinakarán dijo, mis ojos se abrieron. Me llenó una gran alegría. Me llenó una gran alegría. Similar a lo que vivió Charles Finney, dijo, todo mi cuerpo temblaba y me reía a carcajadas durante 3 horas seguidas. Dijo, no estaba tratando de ser irrespetuoso. El Señor le habló durante 3 horas completas. Dijo, no estaba tratando de ser irrespetuoso, pero no podía contener la alegría. Y cuando intenté hablar, hablé en lenguas. Y él dijo, le pregunté al Señor cuando finalmente pude decir, ¿qué es esto? Él dijo, el Señor sonrió. Él dijo, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿No es asombroso? Toda su vida cambió. Y el Señor le dijo, estoy poniendo en ti el mismo amor que tenía cuando caminaba por la tierra. Él dijo, muchas personas han oído hablar de mi amor, pero no muchas personas han visto mi amor en un hombre o una mujer, pero voy a poner mi amor en ti. El Señor dijo, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos desear con todas nuestras fuerzas. Algo similar le sucedió a Heidi Baker en 1994. Y por cierto, cuando el Señor nos cambia así, toda la dimensión espiritual de nuestra vida cambia. Deges Dinakarán dijo que desde ese día, cuando él tenía 28 años hasta que él falleció a los 72, alguien haga los cálculos, 44 años, dijo que durante los siguientes 44 años, cada vez que cerraba los ojos para orar, podía ver al Señor, veía su rostro en el Espíritu. Dijo que cada vez que alguien me traía una petición de oración. Ahora bien, en aquel entonces no había correo electrónico. Él dijo, ya fuera en persona, por carta o por teléfono, tan pronto como escuchaba la petición de oración, porque el Señor lo había llenado con su amor, dijo, mi pecho comenzaba a agitarse con gemidos y las lágrimas corrían como agua por mi rostro, y yo sentía la compasión de Dios y oraba por ellos, porque el Señor le había dicho, te estoy dando mi amor, y cuando mi compasión fluya de ti, cualquier cosa que pidas para la gente será concedido. Así que tenía grandes y poderosas señales y prodigios, y dijo, el secreto es el amor. Así que su vida cambió. Le sucedió a Heidi Baker en 1994. Heidi y Roland sirvieron, creo que en ese momento, unos 17 años como misioneros. Creo que estaban en el Reino Unido, si mal no recuerdo. Ella también había trabajado, creo, en China. Trabajaban entre los pobres, entre los drogadictos. Sé que en algún momento trabajó con Jackie Pollinger. Y ahora estaban en Mozambique y tenían 315 niños. Se sentían sobrecargados, presionados más allá de lo soportable, estresados. Ella estaba en el hospital con neumonía y quizá algo más. En resumen, se dio de alta del hospital en contra del consejo del médico y se subió a un avión enferma y voló a Toronto. Cuando lo hizo, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y al instante fue sanada completamente en su cuerpo. Y luego durante 7 días dijo, no podía levantarme del suelo. Dijo, fue muy vergonzoso. Mi marido tuvo que levantarme y cargarme para llevarme al baño. Dijo, tuvo que levantarme la cabeza y echarme agua para que pudiera beber un sorbo. Ella dijo, estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Durante todos esos días dijo, tenía los ojos abiertos. Vi a Jesús, tuve visiones, fui al cielo y volví. Pasaron todo tipo de cosas. Dijo que lo más grande que sucedió fue
que el Señor en el Espíritu, cuando Él se apareció, dijo, mira mis ojos. Y cuando ella miró, Él le impartió el amor de Dios. Eso cambió completamente su vida. Eso es lo que necesitamos. Cambió completamente su vida, ella dijo. La diferencia fue que cuando volví a Mozambique, ahora estaba sanada, alegría, amor, poder. Dijo que tan pronto como regresó a la aldea, algunos niños se le acercaron. La llaman Mamá Heidi. Decían, Mamá Heidi, Mamá Heidi. Le trajeron a un pequeño anciano. Le dijeron, está ciego. ¿Orarías por él? Ella dijo, antes simplemente habría orado por él. Pero dijo, cuando llegó, le miré a la cara. Dijo, no solo era ciego, sino que no tenía ojos. Las cuencas estaban vacías. Y ella dijo, pero ahora que el Señor me había llenado de su amor, simplemente agarré a este anciano y lo abracé. Y Heidi es pequeña, así que él era aún más pequeño. Y ella dijo, y yo solo lloraba y lloraba con compasión. Dijo, todo lo que sentí fue compasión. Y ella dijo, cuando lo aparté de mí, tenía 2 ojos. Y desde ese momento, señales, prodigios y milagros estallaron por todas partes. Después del bautismo de Charles Finney, el avivamiento estalló por todas partes donde iba. Dinakarán lo mismo. Así que esto es lo que Dios está preparando. Por cierto, Heidi y Roland fundaron más de 5,000 iglesias en los siguientes 6 años a través de señales y prodigios. ¿Cuántos saben que cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo suceden más cosas? Así que el bautismo en el Espíritu Santo es más que los dones. Es una impartición que cambia la vida. Romanos 5:5. El amor de Dios derramado en vuestros corazones. Es santificación. ¿No es emocionante? ¿Cuántos quieren eso? Oremos por ello ahora mismo. Señor, necesitamos un nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Padre, necesitamos que se derrame el amor de Dios que cambia la vida. Señor, la Biblia dice que todos los frutos del Espíritu vienen por Jesucristo. Señor, te pedimos que nos llenes hasta rebosar de santidad, de amor, de todos los frutos de tu presencia, de tu compasión, con tu poder, con tus dones. Señor, cámbianos para que seamos a la imagen de Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablarles sobre algunas cosas. No sé si podré terminarlo, pero lo intentaré. Parte de lo que voy a decir será un resumen de cosas de las que hemos hablado en las últimas 6 u 8 semanas, pero ¿cómo preparamos nuestros corazones para recibir de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Bien, voy a repasar eso. Número 1, primero tenemos que entender. Charles Finney lo entendió. Dinakarán lo entendió. Heidi lo entendió. Tenemos que entender cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y no me refiero a tu tarea específica. Su plan es conformarnos a ti y a mí a la imagen de Cristo. Tenemos que entender eso y estar de acuerdo con ello. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice Primera de Timoteo 1:5. El propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de una fe sincera y de una buena conciencia. Así que Romanos 8:28 y 29 dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, el versículo anterior dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para los que son llamados. ¿Y para qué bien está cooperando? ¿Significa eso que voy a conseguir un lugar en el estacionamiento? ¿Será? ¿Significa que voy a encontrar mi camisa favorita? ¿Es eso lo que significa? ¿Él hará que todo? No. Dios hace esas cosas por sus hijos, pero significa que Dios hará que todas las cosas cooperen para bien conforme a su propósito. ¿Qué propósito? Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que tenemos que entender el plan de Dios. ¿Por qué estoy en la tierra? Para ser redimido por la sangre de Jesús y luego ser conformado a la imagen de Cristo, para ser restaurado a la posición de hijo. ¿Verdad? Ahora bien, los apóstoles entendían que una vez que eran justificados por la fe, estaban legalmente justificados.
También sabían que había una justicia cumplida que necesitaba ser cumplida en ellos y que la recibirán por la fe. Por eso Gálatas 5:5 dice, esperamos ansiosamente. El apóstol está escribiendo, él ya está justificado. Así que la justicia de la que habla no es la legal, sino la que ya está cumplida. Él dijo, esperamos ansiosamente por fe la esperanza de la justicia. En otras palabras, sabemos que somos hechura suya. Sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Sabemos que nuestra herencia es ser llenos con toda la plenitud de Dios y avanzamos con más fuerza. Nos apoyamos, estamos alcanzando, estamos creyendo. Esperamos con ansias la esperanza de la justicia. Así que si vamos a recibir, tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Primera de Pedro 1:9 dice que debemos recibir la salvación de nuestras almas. No se refiere a la justificación. Pedro escribe a personas que ya están justificadas. Ellos han nacido de nuevo. La justificación significa que he nacido de nuevo. No voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. Pero ahora el plan de Dios es cambiar nuestras mentes, que seamos transformados por la renovación de nuestra mente y ser llenos del Espíritu Santo hasta que sienta en mi corazón su amor. Piense conforme a su amor. Hasta que yo piense, sienta, desee y quiera su voluntad, lo cual es amar a todo el mundo. Cuando Dios nos ha llevado al lugar donde ha sacado todo de nuestras vidas excepto el amor, todo lo que queda es que amo a Dios, encuentro mi alegría en hacer su voluntad y amo a quien quiera que esté delante de mí. Cuando eso ocurre, has sido redimido. Has recibido la salvación de tu alma. Esa es la meta. ¿Cuántos escucharon cuando el hermano Sadhu estuvo aquí hace un par de semanas? Hay un gran santo de Dios, todavía está vivo, ya que él lo dijo, puedo decir su nombre. Se llama Bill Hammond. Se le considera el padre del movimiento profético en Estados Unidos y el mundo. Un hombre piadoso, santo. Tiene más de 90 años. Él dijo, Señor, estoy cansado. ¿Por qué aún no me has llevado a casa? Él dijo esto. Él dijo, el Señor le respondió, porque aún no has sido conformado a la imagen de mi Hijo. Vas a vivir hasta los 95 años y entonces te llevaré a casa. ¿No es eso bueno? Verás, ese es el propósito de Dios. No debemos pasar por la vida y perder el propósito para el que fuimos creados. Los ángeles no tuvieron esta oportunidad. No tienen la oportunidad de convertirse en hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, caminando en todo el fruto, el carácter, la naturaleza, el poder y el amor de Dios. Ellos no tienen esa oportunidad. Dios nos la dio a nosotros. Y este es nuestro ensayo general, nuestra preparación, nuestro periodo de prueba, nuestro periodo de entrenamiento. Tenemos que entenderlo. Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos al mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Colosenses 3:9 y 10, debemos ser renovados en el conocimiento conforme a la imagen de Jesús. Así que lo primero que debemos hacer si queremos recibir es comprender y estar de acuerdo. Está bien, Señor, ya lo entiendo. ¿Por qué estoy en la tierra? Por supuesto que tenemos cosas que hacer. Tenemos hijos que criar, trabajos a los que acudir. Hacemos todo lo mejor que podemos y hagamos lo que hagamos, lo hacemos como para el Señor. Pero entiendo que el propósito general de Dios en mi vida es que aprenda, conozca, reciba el amor de Dios y aprender a permanecer en Él y transmitirlo. Eso es todo. Y eso es lo que es la santidad. Primera de Tesalonicenses 3:12 y 13. Ahora bien, y que el Señor os haga. Me encanta eso. Dios es quien nos hace que Dios os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso el bautismo del Espíritu Santo. Así que
Número 1, tengo que conocer el plan de Dios para mi vida y aspirar a ello. Si creo que su plan es otra cosa, ya sabes. Todos hemos oído la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Se fue y malgastó la herencia de su padre, viviendo una vida desenfrenada e inmoral. Terminó en un corral de cerdos, entró en razón y regresó con su padre. Fíjate en el padre. El padre se humilló. El padre no esperó en la puerta, por favor. No tienes ni idea del dolor que me has causado. Estoy esperando una disculpa. Has malgastado nuestra herencia. Así no era el padre. Dice que el padre corrió para encontrarse con él. Así que el hijo encontró el amor de Dios. Por eso Jesús dijo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino antes que vosotros, líderes religiosos. El hijo pródigo encontró el amor de Dios. El hijo que estaba en casa aún no conocía el amor de Dios. Estaba haciendo el trabajo del Padre. Hacía todo lo que el Padre le decía, pero no conocía el corazón del Padre. Jesús dijo que estaba enojado. Verás, si hubiera conocido el corazón del Padre, habría estado de acuerdo con el Padre. Si hubiera conocido el corazón del Padre, si hubiera amado al Padre, cuando amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. Si amara al Padre y viera al Padre feliz, Él estaría feliz, pero no lo estaba. Era egocéntrico, no conocía el amor del Padre. Estaba enfocado en sí mismo, pero cumplía todos los mandamientos. Hacía todo lo que el Padre le decía. Él dijo, Padre, lo he hecho todo. ¿Por qué no diste eso para mí? Mi paráfrasis es porque aún no conoces mi corazón. Eso es lo que dijo. Así que la meta es conocer el corazón de Dios, permanecer en el amor de Dios, manifestar el amor de Dios. Punto número 2. Si sabemos que estamos llamados a esta plena madurez, entonces tenemos que conocer todas las promesas que nos llevarán hasta allí. Porque la única manera de llegar allí es por la fe. Y ustedes conocen las promesas. Las he dicho una y otra vez. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sabes que eso que acabo de citar es de la Biblia? Esa es la mejor noticia que he oído. Que el mismo Dios de paz os santifique. Es la mejor noticia que he escuchado en mi vida. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Tú dices, bueno, ¿será cuando lleguemos al cielo? No, será aquí mismo en la tierra, porque el siguiente versículo dice, y Él también te preservará irreprensible hasta que Él venga. Creemos en la promesa y en Hebreos 13, y el Dios de paz que resucitó a Jesús mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra, obrando Él en nosotros lo que le agrada mediante Jesucristo. ¿Cómo? Señor, hazlo. Así que tenemos que tener hambre y sed. De acuerdo. ¿Qué tal este? Judas 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Esas son buenas noticias. Deja de castigarte. Deja de decir, oh, voy a pecar otra vez. O no puedo dejar de hacerlo. Deja de hacer todo eso. Detente y empieza a creer en Judas 24 y 25. Si te sientes estancado, levanta la vista y di, ahora a aquel que es capaz de guardarme de caer y presentarme sin mancha delante de su presencia con gran alegría. Deja de decir, el diablo me persigue, y empieza a decir, gracias a Dios que me ha librado del dominio de las tinieblas, Colosenses 1:13, y me ha trasladado al reino de su Hijo de su luz. Sí. Deja de decir eso. Deja de decir, oh, oremos contra el diablo. Deja de hacerlo. Empieza a decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sí. Deja de decir, oh, es una guerra tan dura. ¿Por qué no dices,
Los ángeles que están conmigo son más que los que están contra mí. ¿Por qué no dice 2 Corintios 2:14? Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. No estoy diciendo que no haya guerra, tiempo para el ayuno y la oración, pero Él siempre nos lleva a la victoria. No voy a decir, oh Dios mío, el diablo anda tras de Él. No, Él nos tiene miedo. Tiene miedo de nosotros. Los demonios ya se están enviando mensajes entre ellos. Aléjate de Lancaster. Está a punto de haber un derramamiento. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Están enviando correos electrónicos. Hola a todos, abandonen el Antelope Valley. Hay un derramamiento. Están a punto de darles una paliza. Así que, número 1, ¿cuántos están de acuerdo con el plan de Dios para sus vidas? Número 2, ¿cuántos creen en las promesas? Bien. Número 3, y esto es importante, el hambre. Hambre. DGS estaba desesperadamente hambriento. Heidi estaba hambrienta. Charles Finney estaba hambriento. Él dijo, decidí ir al bosque y no volver hasta saber que había entregado mi corazón a Dios. Esto es lo que dice la Biblia, Mateo 5:6, las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados, llenos. Cuando eres bautizado en un bautismo de amor, estás siendo lleno de justicia. Lee Romanos 13. El amor es el cumplimiento de toda justicia. Así que tenemos que tener hambre. Por eso, el primer fin de semana de cada mes nos reunimos el viernes a las 6:30, el sábado a las 6 y el domingo a las 9 para 3 días de ayuno y oración. Lo necesitamos no solo para cumplir con nuestra obligación de orar por el cuerpo de Cristo y por las naciones, sino que lo necesitamos para nuestra propia salud espiritual. Para mantenernos hambrientos, para mantenernos enfocados, para mantenernos en el camino, lo necesitamos. Así que esto es lo que dice el Salmo 107, porque Dios ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Salmo 81, versículo 10. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Esa imagen habla de lo hambrientos que estamos. Como dije antes en el mensaje, si tienes un recipiente de 8 onzas, de 1 galón, de 5 galones, de 50 galones y los pones todos debajo de las cataratas del Niágara, el agua cae, solo serán llenos hasta su capacidad máxima. Entonces, ¿qué tan grande abrimos la boca? Si abres la boca un poquito, no me importa si son las cataratas del Niágara, solo entrará un poquito. Así que esa es una imagen de nuestro corazón diciendo, Dios tiene que llevarnos al lugar. Tenemos que darnos cuenta de esto. Pronto todo el mundo se dará cuenta, pero nosotros tenemos que darnos cuenta ahora. Se acerca el momento en que nos daremos cuenta de que nada en esta tierra tiene valor, excepto estar llenos del Espíritu Santo. El oro, la plata, el dinero, las armas, nada de eso te va a permitir sobrevivir, ni prosperar, ni te bendecirá. Nada de eso. Pero lo que nos convertirá a ti y a mí en vencedores, no solo porque yo quiero ser un vencedor, todos estamos llamados a ser bendiciones. Estamos llamados a bendecir a los demás. No quiero llenarme solo para poder decir, oh, me siento tan bien. Quiero ser lleno para poder abrir las puertas de las prisiones, liberar a los cautivos y expulsar a los demonios de las personas, imponer las manos sobre los enfermos y permitir que los locos recuperen la cordura. Y lo he visto suceder. Lo he visto. Pero necesitamos ver una gran escala a través de muchos instrumentos. Así que ese es nuestro llamado. Hambre, todos digan hambre. Solo podemos tener hambre cuando Él es lo primero.
Esto es lo que me dijo el Espíritu Santo. Dijo, cuando lo único que desees sea permanecer en mí, lo harás. Reflexionemos sobre ello. Lo único que nos impide permanecer en Cristo son nuestras distracciones y otros amores. Y lo sé por experiencia propia. Es como, Señor, tengo que ir al gimnasio ahora mismo porque llevo 10 semanas seguidas y estoy en racha. No puedo faltar. Perderé lo que he ganado. Me he debilitado mucho, Señor, desde el último ayuno. Estoy tratando de recuperarlo. Y verás, puse mi estúpida y tonta agenda por delante de la voluntad de Dios. He tenido que arrepentirme de eso. Tenemos cosas que queremos hacer. Queremos nuestras metas. Tenemos que llegar al punto en el que nos demos cuenta de que, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si estoy lleno de ti, soy la persona más rica del planeta. Si estás lleno del Espíritu Santo, escucha, te prometo que nunca te faltará nada. Camina con Dios, mantente lleno del Espíritu Santo, camina con Dios y bendice y toca a las personas, evangeliza, ama a las personas, ayuda a las personas, anima a las personas. Nunca te faltará nada. Eso se llama buscar primero el reino y todo se te añadirá. Así que el tercer punto que pongo es el hambre. Estoy tratando de terminar esto. ¿He dicho hambre? Bien, creemos en el plan de Dios y estamos de acuerdo con él. Creemos en las promesas que nos llevarán allí y decimos, sí, Señor, tenemos hambre de ello. Así que alcanzamos. Eso nos lleva al siguiente punto. Debemos perseguirlo. Debes ir tras ello. En otras palabras, no basta con decir, sí, el Señor puede transformarme por completo. Podría estar lleno del Espíritu más de lo que lo estoy. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no esté en ti como cristiano. El Espíritu Santo está en mí, está en ti, está obrando. Los dones están fluyendo, pero hay mucho más. Hay mucho más. Así que ahora, por fe, necesito alcanzar, necesito perseguir. Eso es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 14, 1 dice, sigan el amor. Ahora bien, Pablo está escribiendo a los cristianos. La iglesia de Corinto estaba llena de dones. Él dijo, sigan. Esa palabra se usa en un contexto militar en griego para referirse a un ejército que persigue a otro para alcanzarlo y capturar todo su botín. Así que Dios dice, busca el amor, persíguelo, no seas pasivo. En Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad. Sigan el amor, busquen la santidad. En 1 Timoteo 6, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, huye de estas cosas. En contexto, dijo, la envidia, las disputas, el materialismo y el amor al dinero. Dijo, huye de eso, pero persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Persigue esas cosas. En 2 Timoteo 2:22 dijo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor. Así que tenemos que tenemos que perseguir, tenemos que ir tras ello. Tengo un punto más, pero voy a parar ahora mismo. ¿Quieren que siga con el siguiente punto? De acuerdo, un punto más. Muy bien, ¿cómo las perseguimos? ¿Recuerdan que hace unas semanas estábamos en Hebreos 3 y 4? Y Hebreos señala muy claramente que el reposo que se les prometió para entrar en la tierra prometida es un tipo y una sombra de nosotros entrando en la plenitud de Cristo. Está justo en Hebreos 3 y 4. Luego nos dice cómo lograrlo. Dijo, temamos, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Recuerdan que dijo eso? En otras palabras, explica por qué no lo lograron. Dijo, ellos escucharon la palabra, Dios les dio la promesa, pero no la mezclaron con la fe. No creyeron la palabra. Así que la incredulidad siempre da como resultado la desobediencia.
La fe verdadera da como resultado la obediencia. Así que dijo, temamos no sea que alguno no lo logre. Luego les dijo 3 cosas que debían hacer. Ahora bien, recuerden que cuando habló de la incredulidad, se refería a la incredulidad en la palabra. Entonces les dice, la palabra de Dios es viva, es activa, es poderosa, es más cortante que... Así que lo que está diciendo en contexto es, aliméntate de la palabra, guarda la palabra en tu corazón, medita en la palabra, crean en la palabra. De eso está hablando. La palabra está viva, es poderosa. Lo segundo que dijo fue, mantened firme vuestra confesión. Confesión significa que hablamos lo mismo que la palabra. Y lo tercero que dijo fue, acérquense con confianza al trono de la gracia. Así que oramos. Juan el Amado dijo, si pedimos algo de acuerdo con la palabra o con su voluntad, Él nos escucha y lo recibimos. Así que aliméntense de la palabra, hablen la palabra, oren la palabra. Recuerden cómo lo hizo María. El ángel trajo la palabra. Cristo se formará en ti, María. Esa es la palabra, ¿verdad? Aquí está la palabra para ti. Dios te ha predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Ella dijo, ¿cómo será eso? Él respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llevará a cabo? El Dios de paz te santificará por completo y todo tu espíritu, alma y cuerpo serán preservados sin mancha. Entonces, ¿qué hizo María? Hágase en mí conforme a tu palabra. Así que nos alimentamos de la palabra, creemos en la palabra, hablamos la palabra, oramos la palabra. Así es como lo perseguimos. Simplemente nos volvemos diligentes. Voy a seguir alimentándome de la palabra, creyendo en la palabra, hablando la palabra, orando la palabra, buscando a Dios. Voy a buscar la unión con el Señor. Y después de eso dejaré esto para otra ocasión porque nos llevará demasiado tiempo. Al final de Hebreos, él dijo, ahora necesitan perseverancia o paciencia después de alimentarse, creer, hablar y orar la palabra. Dijo, ahora necesitan perseverar. Dijo, necesitáis paciencia para poder recibir la promesa. Dijo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Somos de los que perseveran en la fe para la salvación del alma. Esa es la transformación a la imagen de Cristo. La palabra de Dios, meditada, creída, hablada y orada, nos transformará en la imagen de Cristo. Es lo que dice Romanos 12. Nuestras mentes deben ser renovadas por la palabra. Seremos transfigurados. Es lo que dijo Santiago. Él dijo, recibid con mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Verán, en Occidente pensamos que salvar nuestra alma significa que no estamos salvados. Eso no es lo que dice. Salvar tu alma significa pasar de ser malhumorado a ser paciente. Esa es la salvación del alma. Pasar de ser desagradable a ser dulce. Pasar de ser tacaño a ser generoso. Necesitamos salvar nuestras almas. ¿Cómo? Él dijo, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Sabes lo que significa mansedumbre? Significa aceptar y someterse a la voluntad de Dios sin resistencia. Eso es mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Él dijo, voy a ser crucificado. Vinieron a arrestarlo. Él dijo, dejad ir a estos hombres, aquí estoy yo. Eso se llama mansedumbre. No es debilidad. Podría haberlos volado a todos con un solo soplo. Es mansedumbre, aceptación y sumisión a la voluntad de Dios sin resistencia. Así que ahí está. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos creer en las promesas de transformación. Necesitamos tener hambre y perseguirlas. Señor, gracias por el bautismo del Espíritu Santo. Gracias por los bautismos del amor de Dios. Y quiero que todos los que están aquí no duden, no permitan la duda. Les digo,
Se los digo por revelación, los bautismos del amor de Dios, como los que tuvieron Charles Finney, DGS y Heidi, van a venir en masa. Y tienen que creer en ello, tener hambre de ello, apoyarse en ello y luego perseverar con paciencia. No está muy lejos de nosotros. Así que abran bien la boca. Debería titular el mensaje, abre bien tu boca. Pero Señor, te damos gracias por el bautismo del Espíritu Santo. Vamos, demos gracias al Señor. El bautismo del Espíritu Santo con amor que cambia la vida. Cambia la vida. Todos los frutos, repitan conmigo, cambia la vida. Todo el fruto, todos los dones, todo el amor, la presencia, la sabiduría, el poder, la vida misma de Cristo. Llenando el cuerpo de Cristo. Sí, Señor, llévame al lugar correcto. Colócame ante ti, Señor, para recibir la plenitud en el nombre de Jesús. Y todos los que están de acuerdo dicen, amén.